También prueba de antiglobulina humana. Es una prueba que fue descubierta y puesta en práctica justamente por este inmunólogo británico llamado Robert Coombs. De ahí su nombre de la prueba, desde Coombs, o prueba de antiglobulina humana, porque en esta prueba lo que se utiliza es una globulina, pero que está hecha para que reaccione con otra globulina. Ya es decir, es un que se utiliza como reactivo y esta no va a reaccionar con antígenos, sino va a reaccionar con anticuerpos. Ya, de ahí su nombre de prueba antiglobulina humana. Si en la muestra encontramos los anticuerpos que estamos buscando, entonces esta antiglobulina va a reaccionar con estos anticuerpos, ¿ya? Si no hay anticuerpos en la muestra que estamos analizando, estos antiglobulina o antianticuerpos no van a reaccionar y obviamente la reacción se considera negativa. Se puede detectar estos anticuerpos en diferentes patologías, siendo los tres principales tipos de patologías. La primera, la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad por el RH, ya, denominado también la eritroblastosis fetal, que esto hemos visto ya en la parte de teoría, que es una enfermedad que se desencadena en los recién nacidos por incompatibilidad con respecto a la sangre de su madre, ¿ya? Y que la principal causa es la incompatibilidad con el factor RH. Sin embargo, también ha quedado claro que esta incompatibilidad puede darse por otros sistemas sanguíneos, como es el sistema ABO, e inclusive otros de menos trascendencia, como en el sistema KELT, en el sistema Diego, en el MNS, etc. Entonces, solo para recordar, esta enfermedad, en cuanto a la incompatibilidad por el RH, se da justamente cuando la madre es factor RH negativo y el hijo sale RH positivo por herencia del padre. En un primer embarazo y en un primer parto y nacimiento no vamos a tener ese problema porque va a ser una etapa de sensibilización de los antígenos eritrocitarios del niño, que son los antígenos B, que hemos dicho que son los principales en este sistema, van a sensibilizar el sistema inmunológico de la madre y esta va a crear sus anticuerpos anti-D y que principalmente los que se quedan en el tiempo son los tipo IgG que son de memoria. En un segundo embarazo y en un segundo parto, donde el producto también va a ser RH positivo, es decir, que van a tener también sus eritrocitos, el antígeno D, obviamente va a haber una reacción, porque los anticuerpos que están en la sangre de la madre circulando van a reaccionar con los eritrocitos del recién nacido y esto puede darse dependiendo justamente de la gravedad, de la concentración de anticuerpos, de la reacción inmunológica, etcétera. Pueden darse incluso en vientre, ¿ya? O más que todo a partir del nacimiento, porque en el momento del parto es donde hay mayor, diremos así, ingreso, ¿ya? De sangre de la madre al niño, ya hay más intercambio sanguíneo, diremos así, ¿sí? Ya, entonces la reacción inmunológica obviamente se va a dar en el niño, no en la madre, y va a depender, vuelvo a reiterar, de la concentración de anticuerpos que hayan logrado ingresar al organismo del niño, que una reacción puede ir desde leve, moderada, hasta llegar a la severidad, que es de lo que se tiene que cuidar, se trata de prevenir, y justamente ahí es donde entraría esta prueba como una prueba de diagnóstico en el niño, donde se está desencadenando la enfermedad, pero también en la madre para verificar si hay la presencia de estos anticuerpos. ¿Ya? También en las reacciones por transfusión de sangre incompatible
Esto se da, por ejemplo, en el caso de que una persona pertenecería al grupo sanguíneo A, RH positivo, y por accidente, por omisión, por un error, se le transfundiría sangre o paquete globular eritrocitario de un paciente del grupo sanguíneo B, ¿no? RH positivo. Entonces sabemos que los del grupo A presentan anticuerpos naturales circulando en su organismo anti-B, y si ingresan estos eritrocitos, automáticamente hay una reacción antígeno-anticuerpo y como consecuencia hay una lisis intravascular de los eritrocitos y hay una anemia hemolítica en el paciente que también puede ir de leve, moderada hasta severa. Entonces, en estos casos también aplicaríamos el test de Coombs como una prueba de diagnóstico, confirmación. También hay un grupo de anemias hemolíticas de tipo inmunitario que ustedes lo han debido llevar en hematología 1 cuando han estudiado un capítulo grande que son, ¿verdad?, las anemias. Y dentro de estas existen las anemias hemolíticas de tipo inmunitario que pueden ser primarias, ¿no?, o de nacimiento, y las adquiridas, ¿ya? Las anemias hemolíticas primarias o congénitas entran en el grupo de las enfermedades autoinmunitarias donde el organismo de un paciente patológicamente ya tiene la capacidad de generar anticuerpos, autoanticuerpos que se denominan, y que van a atacar a los propios eritrocitos del paciente sin causa aparente. Entonces esta enfermedad, dependiendo obviamente del grado, es muy peligrosa y nociva para el paciente, ¿no? Y se tiene que controlar, diagnosticar, realizar un tratamiento, ver si se puede curar, etcétera, en un momento dado, porque igualmente, si se da una crisis hemolítica fuerte en el paciente, puede llegar a la muerte, ¿no? O las anemias hemolíticas adquiridas, ¿no?, que son justamente en pacientes con cierta predisposición genética, ¿ya? Y que inclusive ciertos medicamentos que consumimos muchas veces a diario, en más de una oportunidad, en este tipo de pacientes desencadenan también una reacción inmunológica muy peligrosa, ¿no? Se consideran estos medicamentos, ¿no?, al tiempo de metabolizarse como tienen cierta capacidad antigénica, diremos así, se pegan a la membrana del eritrocito y estos generan inmunidad en el paciente y el paciente empieza a generar anticuerpos y obviamente destruye sus propios eritrocitos. Estos tratamientos, lo primero que se debe hacer dentro del tratamiento es obviamente la suspensión de la administración de este medicamento, que se tendría que identificarse cuál es la causa y obviamente eliminar la causa, y hacer también un tratamiento de estabilización del paciente. Entonces, en todos estos procesos patológicos donde hay una intervención del anticuerpo que pueda estar causando lisis, ¿no?, una reacción inmunológica contra los eritrocitos del paciente, directamente aplicaríamos el test de Coombs para realizar un diagnóstico, ¿ya? Existen, además de estas tres patologías que acabo de explicar, otra serie de patologías que pueden también inducir a la participación de anticuerpos, ¿no?, y a una reacción de tipo hemolítica, ¿ya?, donde nos serviría aplicar este test, ¿ya?, y que los mismos están descritos más en extenso en el texto que les he enviado. El test de Coombs, ojo, no es una prueba que realizamos a diario, no es una prueba que vamos a realizar de rutina, no como la tipificación, por ejemplo, sino que es más que todo a solicitud del médico tratante, y obviamente nosotros tenemos que saber cómo lo vamos a realizar. Lo primero es que existen dos tipos de test de Coombs, ¿ya? La prueba de Coombs directa y la indirecta, ¿ya? En este sentido, existe una diferencia entre ellas, ¿no?, en cuanto a su procedimiento y su aplicación. Sin embargo, tienen el mismo fundamento, ¿ya?
tiene que quedar claro que en ambos casos lo que estamos buscando son inmunoglobulinas, ya son anticuerpos de tipo IgG principalmente, y en algunos casos también se puede buscar los de tipo IgA, ¿ya? Además de buscar fracciones del complemento, que son principalmente la fracción C3D, ¿ya? Para esto tenemos que recordar un poquito qué es el sistema del complemento, y ustedes lo han debido también estudiar en inmunología, ¿no? En una asignatura de inmunología, pero para recordar, el sistema del complemento forma parte de la inmunidad inespecífica de nuestro organismo, en principio. Se considera un sistema porque actúan e interactúan un conjunto de proteínas, ya que son los factores del complemento, los cuales han sido enumerados con el símbolo C, enumerados del 1 al 9. Sin embargo, son mucho más proteínas que van a actuar, ¿ya? Existen diferentes vías de activación, como la vía clásica, donde se necesita la participación de un antígeno con su anticuerpo, o sea, tiene que haber una reacción antígeno-anticuerpo primeramente en el organismo para que se active mediante la vía clásica el sistema del complemento, ¿ya? Y también existe la vía alterna, que es simplemente cuando se detecta el antígeno y directamente se activaría el sistema del complemento sin participación de la inmunidad específica, es decir, sin los anticuerpos, ¿ya? Y una modificación de la vía clásica es la vía de las lectinas, ¿no? Que es simplemente una ligera modificación a la vía clásica. De todas maneras, independientemente de cómo se haya activado el sistema del complemento, el producto final es la formación del complejo de ataque de membrana, que es un producto que al final está, diremos así, unido, ¿ya? Porque se tiene que unir con cierto tipo de receptores a la célula blanco o al microorganismo, y este complejo de ataque de membrana lo que hace es causar ciertas perforaciones, digamos así, ¿no? A nivel de la membrana de la célula blanco, de la célula sobre la cual está actuando. Esta membrana se convierte en permeable, o sea, mucho más permeable de lo normal. Ingresa todo un contenido que está rodeando a estas células, que es el contenido extracelular. Ingresa a la célula termina hinchándose, aumentando de tamaño y finalmente revienta, ¿no? A esto llamamos estallido osmótico. Esto sería el mecanismo de acción del sistema del complemento como un mecanismo de defensa natural de nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, si por alguna razón, ya sea obviamente de una manera anormal en este caso, se desencadenaría no solamente en la lisis de los eritrocitos en estas patologías van a actuar estos anticuerpos que se hayan generado, sino además van a tener la capacidad de activar al sistema del complemento por la vía clásica, ¿ya? Y es así que lo que buscamos además mediante el test de Coombs, aparte de las inmunoglobulinas, es fracciones del complemento, como es el C3D, ¿ya? Entonces, en ambos casos, en el test de Coombs directo e indirecto, buscamos a las inmunoglobulinas y a fracciones del complemento, ya, para que se quede claro. Pero buscamos en dos situaciones diferentes. En el caso de la prueba de Coombs directa, lo que hacemos es buscar a los anticuerpos que estén adheridos a la membrana del eritrocito, ya, del paciente. Vamos a considerar, ¿no?, que estos eritrocitos que estoy mostrando en la imagen es del paciente y se está dando la lisis intravascular en el paciente. Obviamente hemos obtenido una muestra y se va a dar la lisis porque ya los anticuerpos provenientes ya sea de la madre, en el caso del RH, están actuando y están causando la hemólisis intravascular, ¿ya? Entonces nosotros durante el procedimiento lo que vamos a añadir es lo que se denomina el reactivo de Coombs, que es el reactivo de Coombs o el suero de Coombs o la antigamma globulina humana, como quieran llamar.
Y estos, durante el procedimiento, durante la incubación, va a unirse, en caso de que existan estos anticuerpos, al anticuerpo. ¿Ya? Estos anticuerpos que hemos añadido no se van a unir nunca a la membrana directa, sino se van a unir a los anticuerpos que estuvieran unidos al eritrocito, donde van a formar como consecuencia una aglutinación visible macroscópicamente. ¿Ya? Va a haber el eritrocito, el anticuerpo, ¿ya? Y el anticuerpo, ¿ya? Entonces todo esto va a dar lugar, ¿ya? A que va a haber una reacción, va a haber una aglutinación que nosotros vamos a verificar. En este caso estamos hablando de un test de Coombs positivo, ¿ya? Si estuviéramos hablando de que estamos haciendo en un recién nacido, ¿no? Para confirmar si tiene la anemia hemolítica del recién nacido, con un test de Coombs positivo, diríamos que efectivamente el niño está atravesando por una anemia hemolítica o una eritroblastosis fetal, ¿ya? La prueba de Coombs indirecta, vamos a buscar a las mismas inmunoglobulinas, diremos así, fracción del complemento, pero que estén circulando, ¿ya? En este caso, en la sangre del paciente, ¿ya? O de la persona que queremos detectar, que no hayan reaccionado todavía con ningún antígeno ni con ningún eritrocito, sino que están circulando, diremos así, de manera libre en la sangre o en el organismo del paciente. Entonces, la prueba de Coombs indirecta se realiza con el suero del paciente, ¿no? En la prueba de Coombs directa utilizamos directamente la sangre, una sangre anticoagulada, ¿ya? Y ahí es donde vamos a buscar, o directamente eritrocitos lavados del paciente. En el caso de la Coombs indirecta, vamos a realizar la búsqueda en el suero y obviamente vamos a utilizar eritrocitos que no son del paciente, obviamente, sino eritrocitos que tengan, diremos así, el antígeno que estemos buscando de acuerdo al anticuerpo, ¿ya? Por ejemplo, si esta prueba de Coombs indirecta queremos detectar si esta persona tiene anticuerpos anti-D, vamos a utilizar eritrocitos factor RH positivo, ¿verdad? Factor RH positivo. ¿Por qué? Porque los eritrocitos que pertenecen al factor RH positivo, ¿verdad?, tienen en su membrana el antígeno D. Entonces, si nosotros añadimos la muestra del paciente con estos eritrocitos, que obviamente puede ser de otro paciente, o en la actualidad ya vienen en el comercio estos eritrocitos con los diferentes tipos sanguíneos, de acuerdo a la necesidad, incubamos ya por un cierto tiempo, igualito mi si pato estos no anticuerpos van a reaccionar con los eritrocitos que nosotros hemos añadido, ya va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, y en el momento que añadamos, ¿no?, a esta mezcla o suspensión la antiglobulina humana o el suero de Coombs, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, antianticuerpo, como en este primer caso. En caso positivo vamos a detectar aglutinación, ¿ya? Y esta aglutinación justamente se va a hacer visible, ¿ya? Perdón, macroscópicamente. Y decimos que es un test de Coombs indirecto positivo. ¿Ya? En sí, a esto se reduce, ¿no? En forma resumida, todo el fundamento y la prueba de Coombs, ¿ya? Si ponemos el ejemplo de la eritroblastosis fetal que estamos mencionando, la prueba de Coombs directa tendríamos que hacerlo en el niño, ¿verdad? Obteniendo una muestra de sangre del niño, porque ahí es donde se está dando la hemólisis, y aplicamos la prueba de Coombs directa, y en la madre tendríamos que aplicar la prueba de Coombs indirecta, ¿verdad? Porque si la madre es la que ha fabricado, diremos así, los anticuerpos que están causando la lisis en el niño, obviamente vamos a encontrar a estos mismos anticuerpos
Ay, no manches, que se era en el suero del paciente. Entonces, el test de luz directo, ¿ya? Es una prueba de aglutinación que se basa en detectar anticuerpos de tipo IgG y o fracciones del complemento C3D adheridos a la membrana del eritrocito mediante el uso del suero antiglobulina humana, ¿ya? Que necesitamos sangre del paciente, ¿no? Vamos a tomar una muestra de sangre y vamos a anticoagular con EDTA. Podemos utilizar sangre sin anticoagulante, pero corremos el riesgo de que se nos coagule durante el procedimiento y preferible, ¿no? En todo caso, para evitar ese tipo de error, utilizar sangre con anticoagulante. O sea, no va a interferir en nuestra reacción, pero es una reacción inmunológica. Además, necesitamos trífuga, tubos de hemólisis, micropipetas, pipetas Pasteur, solución fisiológica para hacer el lavado de eritrocitos y obviamente el reactivo de Quercus, que es el suero antiglobulina humana poliespecífico anti-IgG C3D. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos la muestra del paciente, ya esto hemos hablado durante en la clase que hemos visto la prueba confirmatoria en tubo, ¿ya? Es el mismo procedimiento. Hacemos el lavado de eritrocitos con solución fisiológica, ya, de alta calidad. Ojo, se tiene que evitar a toda costa presencia de hemólisis, ya. Sin embargo, puede ocurrir que si la persona o el paciente está atravesando por una crisis hemolítica fuerte, la muestra que se obtenga puede tener ya cierto grado de hemólisis. Ya en este caso, no es que nosotros al manipular la muestra o al lavar, etcétera, hemos producido esa hemólisis, sino que ya el paciente viene con su hemólisis. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos que realizar la práctica, ¿no? El análisis con este grado de hemólisis. Siempre en observaciones hay que hacer conocer al médico solicitante. ¿Ya? Vamos a hacer el lavado por 3 veces, ya sabemos cómo hacer, no se añade solución fisiológica, se centrifuga por un corto tiempo y luego se decanta, volvemos a